Problema 6. Determine los resistores desconocidos de la figura 6.72. Si la resistencia 2 es igual a 5 de la resistencia 1 y resistencia 3 es igual a 1 medio de la resistencia 1. Aquí tenemos la figura, nos dan ya la resistencia total que es 20 ohms y tenemos que calcular resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Es un circuito en paralelo. Aquí tenemos esta ecuación donde es 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 y por último más 1 entre resistencia 3. Sustituimos los valores, tenemos 1 entre la resistencia total, son 20 ohms. Luego es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre 5 por la resistencia 1, que nos viene diciendo que la resistencia 2 es igual a 5 por la resistencia 1. Y por último, la resistencia 3 va a ser va a ser más 1 entre 1 medio multiplicado por la resistencia 1. Que resistencia 3 es igual a 1 medio por la resistencia 1. O de la resistencia 1. Luego pasamos acá, 1 entre 20 ohms es igual a 1 entre resistencia 1, la dejamos como tal, más 1 entre 5 resistencia 1. Aquí hacemos esta operación, esta multiplicación, y pues nos queda 1 entre resistencia 1 dividido entre 2. Ok. ¿Por qué? Porque 1 por resistencia 1 es resistencia 1 y 2 entre 1 pues es 2. Ahora todo esto vamos a factorizar y pasa de la siguiente forma. 1 entre 20 ohms es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre 5 de la resistencia 1 más 1 entre resistencia 1 dividido entre 2. Esto es igual, aquí empezamos a factorizar. Es 1 entre la resistencia 1 más, este pasa como un quinto multiplicado por la 1 entre resistencia 1 más el 2, aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando 1 entre la resistencia 1, haciendo la suma de los quebrados y los enteros, pues nos da un total de 3.2 multiplicado por la resistencia 1. Ahora tenemos aquí resistencia 1 es a 3.2, que viene siendo esta multiplicada por la resistencia total. Y ya encontramos el valor de la resistencia 1, que equivale a 64 ohms, y la resistencia 2 va a ser 5 multiplicado, aquí está, resistencia 2, que nos dice que va a ser 5 multiplicado por la resistencia 1. Y pues la resistencia 1 ya está calculada, equivale a 64 ohms. Por ese 5 por 64 ohms es igual a 320 ohms. Es lo que equivale a la resistencia 2. Y por último la resistencia 3 es igual, nos dice que es 1 medio por la resistencia 1. Entonces aquí se va a hacer la multiplicación, 1 medio por la resistencia 1 y resistencia 1 equivale a 320. No, perdón, la resistencia 1 equivale a 64 ohms. Porque es 1 medio por la resistencia 1 y resistencia 1 es a 64 ohms. Se hace esta multiplicación. Luego de esto ya nos da un quebrado de 64 ohms dividido entre 2. Se hace esta división y pues nos da un resultado que la resistencia 3 equivale a 32 ohms. Ahora tenemos aquí el problema 7, dice determine resistencia 1 para red de la figura 6.73. Nuevamente nos dan la resistencia total 10 ohms, calcular la resistencia 1 y ya las demás resistencias nos dan su valor. 24, otra de 24 y la de 120. Circuito en paralelo. Tenemos la fórmula 1 entre resistencia total es igual a 1 entre resistencia 1, así hasta llegar a la resistencia 4. Ponemos los valores 1 entre resistencia 10, entre resistencia total que es 10 ohms, es igual a 1 entre resistencia 1, más 1 entre 24, que son 2, más la última, que es de 1 entre 120. Esto es igual, se hace la suma de los quebrados, y va a ser 1 entre la resistencia 1,
que es esta, y toda esta suma más 11 entre 120. Después de ahí pasamos a que 1 entre 10, acá está, 10 ohms, es igual 1 entre resistencia 1, bueno, a todo este valor. Después de esto, vamos a pasar términos semejantes, bueno, acá, el 11 entre menos 120, se hace esta resta, el 1 entre resistencia 1 pues se deja como está, y ya vamos a tener sobre esta resta que es 1 entre 120 ohms, es igual a 1 entre resistencia 1. Para encontrar resistencia 1 vamos a tener que despejar. Resistencia 1 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando a 1 entre 120 y pues el 1 se queda solito. Ahora queremos dejar resistencia 1 sola. 1 entre 120 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Ok, el 1 acá está y este está multiplicando, pasa dividiendo. Se hace este quebrado y pues ya tenemos que resistencia 1 equivale a 120 ohms, que viene siendo esta.